Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales Gerberín. Es un perfecto caballero. Y en esta ocasión nos aflojamos un poco el nudo de la garganta, porque hoy nos vamos a soltar bien y bonito. Lo prometido es deuda, y sí señores, aquí les traigo la segunda parte de famosas que fueron las amantes. Y ojo, si aún no están suscritos al canal, este es el momento exacto de hacerlo, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir subiendo este tipo de contenido que tanto les gusta. Y ahora sí, sin más preámbulo, vámonos a lo que venimos. Y vamos a empezar con las actrices de la época de oro, y poco a poco iremos subiendo hasta llegar a las más modernas. Comenzaremos con La Chula Prieto, esta actriz de la que dicen que era de una clase social alta, pero que tras un divorcio quiso convertirse en actriz de películas. Antes de ser famosa, la llevaron al teatro para conocer a Pedro Infante, quien para aquel entonces, en 1948, era uno de los artistas más aclamados en México. Fueron las hermanitas Julián quienes le dijeron que le iban a presentar al ídolo del pueblo, pero cuando llegaron al teatro, Pedro Infante se había ido a almorzar. Total que la Chula Prieto, así como decepcionada, dijo, pues ni modo, y se puso a ver el teatro por detrás de bambalinas. Pero ahí fue donde después de escuchar la conversación, fue cuando Tintán le salió al paso, vio aquellos ojos verdes tan hermosos, y le dijo que Pedro Infante no estaba, pero que él sí. Total que le preguntó cómo se llamaba, y ella le respondió, La Chula Prieto, así me dicen. Y la Chula, con mucha soltura, le confesó que acababa de divorciarse y que quería ser artista, aunque no tenía oportunidades. Tintán le dijo que le diera su número para conocerse mejor fuera del teatro, porque ya iba a empezar su número con Marcelo. Y según se dice, el romance fue corto, y que incluso se fueron juntos a las Olimpiadas de 1948. Y es aquí donde entra la Chula Prieto en la lista de las amantes, porque en ese entonces Tintán estaba casado con su segunda esposa, Micaela Vargas. Buenos días, señores, tengan sus mercedes, mucha caipán. Pero no fue la única amante de Tintán, ya que se supo que otra mujer también dijo que lo conoció en un cabaret allá por los años 60 y que fue su amante. Que sí, que cayeron ante la pasión y el deseo, sin rodeos. Y Lin May confesó que, efectivamente, Tintán fue uno de sus mejores amantes, así, directo, sin titubeos, y dejando claro que el cómico no solo hacía reír en el escenario. El único que no me regaló, la verdad, fue Tintán, era muy codo, muy codo. Bueno amigos, seguimos con la lista de las amantes, y aquí aparece la Doña, la diva del cine de oro de México, pues ella fue amante, según dicen las malas lenguas, del presidente Miguel Alemán. Y es que en la época se decía que Miguel Alemán le regalaba muchas joyas, pero que esto desató todos los celos de la esposa, quien supuestamente mandó a sacar a María Félix de México. Ella se tuvo que ir a trabajar al extranjero por unos años, y después, a su regreso, se casó con Jorge Negrete, para que la esposa del presidente ya no la estuviera persiguiendo, y así poderse quedar en el país. Y díganme amigos, ¿sabían ustedes este chisme? Porque esto es lo que se comenta en los periódicos de la época. Y nuestra tercera famosa en la lista es la conocida como la mujer que llegó del frío, Miroslava, poseedora de una belleza despampanante, una mirada encantadora, de esas de las que no salías sin quedarte enamorado. Pues se enamoró perdidamente de Mario Moreno Cantinflas, quien estaba casado con Valentina Ivanova, pero al verse deslumbrado por la impresionante belleza de Miroslava, le prometió el cielo y las estrellas, y le dijo que iba a dejar a su esposa por ella. Y Miroslava también venía de una decepción amorosa, pues se dice que había estado casada y que su esposo le había salido gay. Sí, señora, no se espante. Dicen que Miroslava lo encontró en la cama con otro hombre y que eso le causó una gran tristeza. Cantinflas le dijo que él no sería así, que con él sería diferente. Pero según después se supo, porque esto lo dijo Ernesto Alonso, quien era confidente de Miroslava y uno de sus mejores amigos, Cantinflas un día le confesó a Miroslava que siempre no iba a dejar a su esposa, porque ella había estado con él desde que él no era nadie, y que le causaba pesar dejarla. Total,
que Miroslava decidió romper con él y se puso de romance con el torero español Luis Miguel Dominguín, pero Cantinflas mantuvo engañada a Miroslava por casi 4 años. Y sí, amigos, Miroslava fue la amante de Cantinflas por 4 años. Y por ese tiempo Cantinflas no era cualquier chango, porque él era secretario general de la ANDA y tenía un chorro de lana, ya que sus películas eran todo un éxito. Puro cine de oro, pero bien caliente el chisme. Y bueno, amigos, en la época de oro, era común que las actrices se relacionaran con presidentes, pero había un político que todavía no era presidente, aunque ya iba para allá, ya caminaba por ese rumbo. Se trataba de Adolfo López Mateos, quien desde entonces ya figuraba fuerte dentro del PRI, el Partido Institucional de México. Era joven, dicen que muy guapo, y tenía una conversación que derretía a las damas. Y una de las que aparece en la historia como su amante es Lilia Prado. Pues sí, se dice que el político la anduvo pretendiendo y que ella cayó rendida ante sus encantos. Pero había un detalle. López Mateos era casado. Su esposa se llamaba Eva Sámano, con quien se había casado en 1937. Total, que cuando tuvo su relación con Lilia Prado, ella era la amante, y se le veía salir de las oficinas de López Mateos muy campante. Porque eso sí, déjenme contarles algo. En aquel entonces, ser la amante era algo casi respetado. Todo mundo decía, ahí viene la segunda. Bueno, eso es lo que se decía. Otra famosa que fue amante de López Mateos, antes de que él fuera presidente, es Rita Macedo, quien aparece como una de las mujeres que llamó su atención. De hecho, Rita confesó en su libro, Mujer en Papel, que había tenido un romance con este joven político. Incluso, él le prometió dejar a su esposa por ella, pero Rita nunca le creyó. Aún así, dice que sí se enamoró de él, y que la hizo sentirse una mujer completa. Pero también comprendía que, en ese entonces, un divorcio era muy mal visto, y sobre todo, tratándose de alguien que ya era candidato, y que iba en camino a convertirse en presidente de México. Así que Rita Macedo no se ilusionó demasiado, simplemente vivió el momento, y ya. Mujer fácil. Y nuestra siguiente famosa, que también fue amante de López Mateos, según lo que se dice, fue Ana Berta Lepe, pero ella ya cuando López Mateos era presidente de México. No está usted para saberlo ni yo para contarlo, pero cuentan que cuando López Mateos llegaba a su oficina presidencial, se sentaba y decía, ¿qué toca hoy? ¿Viajes o viejas? Y que la mayoría del tiempo, pues sí, eran viejas. Dicen que López Mateos tenía muchas amantes y que le pasaba una buena lana al papá de Ana Berta Lepe por llevarla a donde él estaba, que casi siempre eran hoteles. El punto donde todo se salió de las manos fue cuando Ana Berta Lepe quiso casarse con el novio que tenía, llamado Agustín de Anda, hijo de un productor de películas. Pues resulta que el padre, dicen, se preocupó pensando que con esa boda se iba a acabar el dinero que recibía de López Mateos, y que según fue por eso que, al no estar de acuerdo con la boda, decidió acabar con la vida del joven. Y se dice que el propio López Mateos movió influencias para sacar al padre de Ana Berta Lepe de la cárcel, ya que pagó una condena muy corta por el crimen que cometió. Finalmente, Ana Berta Lepe se entregó al alcohol, porque su vida ya no tenía sentido, y falleció siendo alcohólica. Una historia muy triste, porque hay mujeres que deciden ser amantes, pero en este caso, Ana Berta Lepe fue entregada por su propio padre. Y ya por último, entre los amores de López Mateos, también destaca Silvia Pinal, quien habría sido una de sus amantes, ya que se dice que gracias a esa relación, logró que López Mateos le financiara algunas películas a través del gobierno. Historia dura, cruda, y de esas que todavía incomodan. Otras famosas que aparecen en esta lista son la bailarina Lupita Torrentera y la actriz Irma Dorantes. Ellas aparecen porque, según dicen, fueron amantes. ¿De quién? Pues de Pedro Infante. ¿Y por qué fueron amantes? Porque Pedro Infante estaba casado con María Luisa León, de quien nunca se divorció y con quien dicen tenía un acuerdo. Él podía tener todas las amantes que quisiera, siempre y cuando le diera el 50% de todo lo que ganara. Y según se cuenta, cuando la mamá de Lupita Torrentera se enteró de que Pedro Infante era casado, hasta intentó quemar su casa. También se dice que él falsificó un acta de divorcio para poder casarse con Irma Dorantes, pero ese matrimonio fue declarado nulo, no valió, porque el divorcio era falso. Fue por ese motivo que incluso querían meter preso a Pedro Infante, y que por las prisas salió corriendo de donde estaba, en su casa allá en Mérida, Yucatán,
donde vivía con Irma Dorantes, para presentarse en la Ciudad de México y evitar que lo encarcelaran. Tristemente, el avión se cayó y perdió la vida. Y es por eso que muchos han hecho videos diciendo que Pedro Infante murió por amor. Y bueno, ahí tienes que también dicen que no murió, que fue Miguel Alemán quien lo mandó a desaparecer porque andaba con Sarita Montiel, quien también era amante de Miguel Alemán. Total, un torbellino de pasiones en esta historia. Y bueno, para seguir, ya casi acabamos con las de la época de oro, pero en esta lista aparece Elsa Aguirre. Sí, ya sé, la señora Elsa Aguirre, una de las más respetadas y adoradas divas del cine de oro, pero me aparece en esta lista porque fue amante. Lo siento, señores, aquí no tenemos preferencias. ¿Y de quién fue amante Elsa Aguirre? Pues de nada más y nada menos que de Ignacio López Tarso, quien confesó haber tenido un romance con Elsa Aguirre allá por 1957, mientras filmaban la película Vainilla, Bronce y Morir. Y es que López Tarso era casado, se había casado en 1950 con Susana Aranda, y fue por ese motivo que el romance con Elsa Aguirre no prosperó. Él dijo en una entrevista: sí, fuimos novios con Elsa Aguirre y la quise mucho. Pero al señor López Tarso se le olvidó decir: no fuimos novios, fuimos amantes. ¿Y qué creen? Elsa se casó en 1959, pero dicen que el marido era muy celoso y no la quería dejar trabajar, porque siempre que ella iba a hacer una película, él pensaba que se iba a meter con los actores. Finalmente, ella se divorció tras denunciar violencia doméstica. Pues bueno, no sabemos por qué este señor la celaba tanto. ¿Será que le sabía algo? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Elsa Aguirre fue amante de Ignacio López Tarso. Ahora, coméntenme ustedes, díganme lo que quieran, pero los datos son datos. ¿A poco no, amigos? Otra famosa que aparece aquí en la lista de las amantes es la conocida como la última diva del cine mexicano. Así se le conocía, y sí, yo sé que todavía está viva, Elsa Aguirre, María Victoria y Ana Luisa Pelufo. Pero así le decían a Silvia Pinal, y no fui yo quien le puso ese título. Pues bueno, además de diva, también fue amante, y no una, sino varias veces. El primero que aparece en la lista, como amor prohibido, es Gustavo Alatriste, porque cuando empezó su romance, el señor estaba casado con una actriz llamada Ariadna Welter, con quien se casó en 1954 y se divorció en 1960. Justamente porque ya andaba con Silvia Pinal, con quien se casó en 1961. Pero ojo, antes de divorciarse de Ariadna Welter, ya estaba con Silvia Pinal, porque según él, la conoció en 1958, en una cena que organizó Ernesto Alonso, quien prácticamente le sirvió de Celestino. Como todos saben, Silvia Pinal tuvo una hija con Gustavo Alatriste, Viridiana, quien falleció en 1982. Pero Silvia Pinal no solo aparece como amante de Gustavo Alatriste en esta lista, sino que también se dice que después fue amante de El Tigre Azcárraga durante varios años. Y aquí viene un dato curioso. Silvia Pinal fue novia del Tigre Azcárraga en su juventud, allá por los años 50, pero el padre del Tigre no dejó que ese romance prosperara y los obligó a alejarse, casando a El Tigre con una mujer de Francia. Según decía la familia, no querían a Silvia Pinal porque ella ya había estado casada con Rafael Banquels, ya tenía una hija, y en esa época, una mujer divorciada y madre soltera era muy mal vista. Por eso no la querían. Después, ya cuando Silvia Pinal estaba casada con Enrique Guzmán, dicen que se metía mucho tiempo a la oficina del Tigre, porque algo que ella misma confesó es que siempre estuvo enamorada del Tigre Azcárraga, que fue el amor de su vida, y que no se casó con él, no porque no lo quisiera, sino porque su familia no lo permitió. Ahora sí, díganme ustedes, ¿mito, verdad a medias, o pasión prohibida que nunca murió? Y por último, también Silvia Pinal fue amante de Arturo de Córdoba, ya que según se ha dicho, cuando firmó con él una película, tuvieron una relación. Lo que sí se sabe es que Arturo de Córdoba era casado con Ana Arana, de quien no se conoce mucho. Pero según dicen, él se casó con ella en 1934 y no se divorció sino hasta 1970. Así que, una vez más, Silvia Pinal aparece en esta lista como protagonista de un amor prohibido, de esos que se vivían en silencio, pero que con el tiempo terminaron saliendo a la luz. Y ahora sí, amigos, aquí se cierra el telón de la época de oro, pero el chisme, ese, nunca se acaba. Pero vean, amigos,
Dicen que quien la hace, la paga. ¿A poco no? Y es que sí. Cuando Silvia Pinal estuvo casada con Gustavo Alatriste, ella misma dijo que estaba muy enamorada. Pues era un hombre guapo, millonario, dueño de varias mueblerías, pero también era un mujeriego empedernido, y esa fue la razón de su divorcio. Pues se dice que nuestra siguiente famosa en la lista fue amante de él, y es Sonia Infante, sobrina de Pedro Infante. Según cuenta la historia, ella se metió con Gustavo Alatriste mientras él todavía tenía una relación con Silvia Pinal, y esa habría sido la verdadera razón del divorcio. Según dijo Sonia Infante, hasta el día de su muerte, Silvia Pinal se fue pensando que ella le había quitado al marido. Pero Sonia decía que Gustavo Alatriste le aseguraba que ya no tenía nada que ver con Silvia Pinal. Ya saben ustedes, las típicas mentiras que decimos nosotros los hombres, y que hay quienes todavía creen, o quieren creer, que son muy distintas. Pero bueno, no vamos a juzgar a Sonia Infante. El caso es que aparece en nuestra lista como amante de Gustavo Alatriste. Y se dice que como Gustavo Alatriste era muy ojo alegre, también Sonia Infante terminó divorciándose de él. Uno de los problemas más fuertes que tuvo Sonia con Gustavo fue que un día ella tenía una presentación de una película y él no se presentó, porque andaba paseando con otra dama. ¿Y quién creen que era? Pues María Félix, la doña. Dicen que estaba bailando con Gustavo Alatriste cuando Sonia Infante llegó, y que por poco la deschonga. Y cuentan que la mandó a su casa en un taxi, diciéndole: «El carro en el que usted vino acá es mío, así que se me regresa en taxi». Y eso que la doña ya era una mujer de 60 años en ese entonces, pero de muy buen ver. Porque Gustavo Alatriste también quería con ella, pero no le entró como con Sonia Infante, porque Sonia era más joven, más fuerte, y de carácter también muy fuerte. Historias de pasión, celos y egos, puro cine, pero del bueno. Y bueno, amigos, nuestra siguiente en la lista es Alma Muriel. Ella aparece aquí porque, según confesó la cantante Yulisa, ella encontró a su esposo Benny Ibarra besándose en el teatro con Alma Muriel. En ese entonces, Yulisa y Benny Ibarra estaban presentando la obra Vaselina, y una de las integrantes del elenco era precisamente Alma Muriel. Y lo que más le cayó gordo a Yulisa fue que, según le dijo Alma, «Pues sí, nos estábamos besando, pero agarra la onda, aliviánate tantito». Según cuenta Yulisa, Benny Ibarra lo negó, pero la otra fue como diciendo: «Pues ya nos encontraste, ¿ya qué?». Dicen que ese día Yulisa se fue llorando, y a pesar de que el teatro estaba lleno y ella era quien interpretaba a Sandy, no salió a escena. Se fue directo a su casa, llorando, y tiempo después se divorció de Benny Ibarra. Así que aquí, Alma Muriel no solo aparece como amante, sino como la mujer que terminó destruyendo el hogar de Yulisa. Y bueno, amigos, hay amantes y hay amantes, porque una que siempre estuvo alrededor de la vida de José Alfredo Jiménez fue Lucha Villa. Aunque se amaban, nunca se dieron la oportunidad de casarse o de formar juntos una pareja, o por qué no, una familia. Es algo inexplicable, porque según dicen, los dos se querían y mucho. Lo raro es que siempre se casaban con otras personas, y pues Lucha Villa era su amante, según se ha dicho. La canción Amanecí otra vez entre tus brazos fue escrita única y especialmente para ella, y ella lo adoraba. Incluso, después de su muerte, Lucha Villa dijo que había amado a José Alfredo Jiménez y que lo seguía amando. Pero dicen que cuando José Alfredo quería estar con ella estaba casada con otro, y luego, cuando ella se divorciaba, José Alfredo Jiménez ya estaba casado. Total, que nunca coincidían, o no sabían esperarse mutuamente. Eso sí, cuentan que entre ellos existió un amor muy pasional, tanto que tomaban vuelos solo para irse a ver a donde el otro estaba cantando, y que tenían pleitos muy fuertes en los hoteles, pleitos que terminaban destrozando las habitaciones. Son de esas historias que, por más que uno las escuche, a veces no se entienden, ¿verdad? Y bueno, ya que estamos hablando de José Alfredo Jiménez, una de sus esposas fue Alicia Juárez, a quien muchos acusaban de parecerse demasiado a Lucha Villa, sobre todo en la forma de vestirse y también en la manera de maquillarse. Siempre la prensa creó una rivalidad entre ellas.
Pero el asunto está en que Alicia Juárez era una muchacha muy joven. De hecho, cuando se casó con José Alfredo, dicen que tenía apenas 16 años. Y como todos sabemos, José Alfredo enfermó estando todavía joven, pues tenía solo 47 años cuando falleció. Y bueno, la historia cuenta que Alicia Juárez fue pretendida por Vicente Fernández, y se dice que incluso llegó a ser su amante. Y como todos sabemos, Vicente Fernández estaba casado, con Cuquita Abarca, de quien nunca se divorció, y con quien se casó en 1963. Pero lo que se comenta es que el hecho de que Vicente Fernández pretendiera a Alicia Juárez fue un punto de quiebre en la relación entre Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez. Y es por eso que José Alfredo ya no quería para nada a Vicente Fernández, porque lo consideraba un hombre abusivo y aprovechado. Historias fuertes, pasiones cruzadas y heridas que nunca sanaron. Pero amigos, la historia dice que no fue la única amante que tuvo Vicente Fernández, porque según las propias palabras de Merle Uribe, ella fue amante por muchos años de Vicente Fernández. Sobre todo porque la contrataban para abrir sus palenques, y ahí fue donde él aprovechó para conquistarla y tener una aventura con ella. Pero eso sí, Vicente Fernández se lo dejó muy claro desde el principio. Él nunca dejaría a Cuquita Abarca, por lo que lo de ellos sería únicamente una relación extramatrimonial. Así, sin promesas, sin finales felices, solo una historia más de esas que se viven en silencio, pero que con el tiempo terminan saliendo a la luz. También otra famosa que fue amante de Vicente Fernández, según lo que cuentan, fue la Chicotita, que se llamaba Isabel Soto la Marina, hija de El Chicote, y lamentablemente falleció debido a que, según dicen, se sometió a una cirugía estética para agradarle a Vicente Fernández. Eso ocurrió en 1973. Amigos, las historias de amantes no siempre terminan bien. Como pueden ver, hay muchas tragedias detrás de estos relatos, ¿no? Otra de las famosas que aparece aquí en la lista de famosas que fueron amantes es Angélica Chaín. Ella fue una de las reinas del cine de ficheras, sobre todo porque hizo películas súper taquilleras al lado de Alfonso Sayas, quien siempre la pretendió. Pero tristemente, ella nunca le hizo caso, porque dicen que Angélica Chaín tal vez no tenía buen gusto, pero sí tenía muy claro que el hombre que se le acercara tenía que tener mucho dinero. Y no solamente ser rico, sino todo lo que eso implicaba, porque la señora quería que le cumplieran todos sus caprichos. Y uno de los que se involucró con ella fue Gilberto Martínez Solares. Sí, el mismo que produjo las mejores películas de Tintán, y que también produjo las películas de Angélica Chaín con Alfonso Sayas. Dicen que ella fue amante de él, pero después apareció otro caballero mucho más poderoso. Se trataba de uno de los empresarios más ricos de México, de quien dicen, aquí en voz baja y como susurro, que era testaferro de Carlos Salinas de Gortari, un hombre que tenía el control de Pepsi-Cola en México, ya que dominaba los precios del azúcar y tenía monopolio en las empresas azucareras. Además, era dueño de casinos y hoteles. Pues este señor la sacó del cine, y según dicen, fue su amante, porque él estaba casado. Pero cuentan que dejó a su esposa por la bellísima Angélica Chaín. Y por último, también se dijo que Angélica Chaín fue amante de Vicente Fernández. Así las cosas, amigos. Poder, dinero y pasiones que cambiaron destinos. Otra famosa que aparece aquí en la lista de las amantes es Salma Hayek. Y sí, señores, es la actriz que ha puesto el nombre de México en alto, pues también está en esta lista de las amantes. ¿Y de quién fue amante? Pues de Julio César Chávez, porque él estaba casado cuando, según se dice, mantuvo una relación con la actriz. En ese entonces, ella se había ido a vivir a Estados Unidos y no tenía mucho dinero, y fue Julio César Chávez quien la estuvo apoyando. Incluso, óigame bien, según cuentan, él fue quien le pagó la operación del busto, y bueno, entre otras cirugías estéticas que dicen que le patrocinó el César del boxeo. Pero no fue la única de Julio César Chávez, porque según dijo él mismo en una entrevista, todo Televisa pasó por ahí. Así que pongan a todas las actrices de los años 90 en esa fila, porque eso es lo que dice Julio César Chávez. Otra famosa que aparece en esta lista como amante es Mayrín Villanueva. ¿Y de quién fue amante?
Pues de Eduardo Santamarina, cuando hicieron la novela Juan Querendón. En ese entonces, Mayrín Villanueva estaba casada con Jorge Poza, pero se dejó llevar por lo que pasó en la novela. Y ojo, porque Eduardo Santamarina tampoco estaba tan libre que digamos, ya que se había divorciado de Itatí Cantoral, pero aún así, la situación se dio. Y dicen que en las telenovelas, aunque los besos sean fingidos, se sienten, según ha dicho Yuri, y por eso ella ya no quiere hacer telenovelas, porque no quiere caer en tentaciones. Pero Mayrín Villanueva no resistió, engañó a su marido con Eduardo Santamarina, se divorció de él, y hoy en día tiene una familia con este actor. Así que ya ven, amigos, la ficción muchas veces se cruza con la realidad, y ahí es donde todo cambia. Y bien, amigos, uno de los presentadores más importantes de la televisión en los Estados Unidos y en América Latina es Don Francisco, por su famoso programa Sábado Gigante. Pues resulta que una periodista chilena sacó un libro, una biografía no autorizada, donde decía que por más de 25 años, Don Francisco mantuvo un romance con Gloria Benavides. ¿Y quién es ella? Pues la actriz que interpretaba al personaje de La Cuatro, conocida en Chile como La Cuatro Dientes. Ella lo ha negado tajantemente. Pero según lo que dicen varias personas, entre ellos, siempre hubo una amistad muy cercana. Y recuerden que cuando La Cuatro empezó a trabajar en Sábado Gigante, era una muchacha joven y muy bonita. Aunque en el personaje no se le notaba, si ponemos aquí fotos de La Cuatro cuando era joven, pues ustedes dirán si sí o si no. También otra amante que dicen que tuvo Don Francisco es la modelo Sisi Fleitas, quien ha sido acusada incluso en programas de televisión de ser amante de Don Francisco. Y es que según dicen, cuando Sisi Fleitas empezó a trabajar en Sábado Gigante, llegaba en un Mercedes convertible rojo, nuevecito, y apenas tenía 2 meses de haber entrado al programa. Entonces todo mundo decía, ¿de dónde saca lana para comprarse esos pollos? Pues según cuentan, Don Francisco le daba buenos regalitos y se la llevaba con él a Chile. Ella misma ha confesado que pidió ir a Chile cuando el programa se grababa allá y que pasaba hasta 15 días por aquellas tierras. Y ahí, según dicen, era cuando aprovechaban para hacer sus travesuras. Y bueno, no me lo tomen a mal, pero al parecer, a Sisi Fleitas le encantaba Chile. Y otra famosa que aparece en esta lista es Arlette Terán. Sí, ya sabemos que fue señalada como la que rompió el matrimonio entre Maribel Guardia y Joan Sebastián, y por eso aparece aquí como amante. Pero según dijo Arlette, ella era muy joven e inocente, apenas tenía 19 años, y Joan Sebastián era un hombre poeta, de esos que coqueteaban hasta con la escoba. Pues ni tanto, porque tanto Maribel Guardia como Arlette eran mujeres muy bonitas, ¿no? O sea, el señor tendría muchas cosas, podrá gustarnos o no, pero mal gusto no tenía. Otra famosa que aparece en esta lista es Kimberly Flores, quien se dio a conocer porque empezó una relación con Edwin Luna, famoso cantante de La Tracalosa. Y es que se dice que cuando ellos iniciaron su romance, el cantante todavía estaba casado con la mexicana Alma Cero, pero que fue a una presentación en Guatemala y ahí conoció a esta modelo. Pues dicen que se enamoró y la cambió por ella, y por eso es que Kimberly Flores aparece en esta lista de amantes. Pero la historia no acaba ahí, porque una vez que ella entró a un concurso que se llama La Casa de los Famosos, allá en Estados Unidos, por Telemundo, se dijo que le puso el cuerno al pobre Edwin Luna. Y es que, cuéntenme amigos, lo que fácil llega, fácil se va, ¿a poco no? Aunque por el momento, eso sí, siguen aparentando ser una relación. También otra que aparece en la lista de las amantes es Lucero, la novia de América. Y no está tan mal, pues bueno, ella aparece aquí porque, según se dice, empezó una relación con Michelle Curie cuando aún estaba casada con Manuel Mijares. De hecho, fue la prensa quien los cachó en una foto donde estaban pasando las vacaciones, y según se decía, Lucero todavía seguía en matrimonio con Manuel Mijares. Y la mamá de Manuel declaró: «Mi hija dejó a mi hijo por un hombre más rico que él, solamente por el dinero». Ah, caray, señora, casi ni se nota. Es más, si no lo dice, no lo creemos. Y fíjense que aquí aparecen otras en la lista, como Yuri. Ella confesó haber sido amante de un hombre casado, aunque nunca dijo el nombre.
pero según lo que se cuenta, en una ocasión salió en un diario que Raúl Velasco se divorciaría de su esposa para casarse con Yuri. Y es que, según contaban en la época, Yuri era una de las cantantes más recurrentes en Siempre en Domingo, y que, pues, Raúl Velasco no daba paso sin guarache. Decían que había un interés, y que de cierta manera Yuri estaba pagando el precio por estarse presentando en ese programa domingo tras domingo. Así se manejaban las cosas en aquellos tiempos, amigos. Nada era gratis, y todo tenía un costo, aunque no siempre se dijera en voz alta. También otra famosa que aparece en esta lista de amantes, segunda parte. Recuerden que si no ven aquí, a las que ustedes creen, hay una primera parte que es otro video. Total, que con este ya serían dos, ¿verdad? Y aquí aparece Adela Noriega, porque como todos sabemos, por años se ha difundido el rumor de que tenía una relación con Carlos Salinas de Gortari, y que incluso habría tenido un hijo de él. Lo que se dijo es que cuando ella estaba teniendo al bebé, más bien ya saliendo de la sala de partos, fue confrontada por la esposa del mandatario, quien dicen que hasta llegó a bofetearla, y que los guardaespaldas que estaban con ellas casi se van a los golpes, pero al final tuvieron que contenerse. Según cuentan, Carlos Salinas llegó muy enojado a su casa a reclamarle a su esposa por lo que había hecho, pero que rápidamente movió a su gente para sacar a Adela Noriega del país y mandarla a vivir a los Estados Unidos, por miedo a que su esposa pudiera hacerle algo a la actriz de telenovelas juveniles. Rumores, versiones y silencios que nunca se aclararon, pero que siguen dando de qué hablar hasta hoy. Otra famosa que aparece en esta lista como amante es la actriz del cine de ficheras Lina Santos. Y según dicen, fue amante ¿de quién creen? Pues nada más y nada menos que de Fidel Castro. Y es que, según se ha contado, el líder cubano estaba locamente enamorado de ella, tanto así que mandó a citarla, envió a alguien hasta México para que fuera por ella y se la llevara a la isla de Cuba. Y dicen que sí, que el negocio se hizo. Ahora, esto ha surgido principalmente como un rumor, pero lo que sí es cierto es que Fidel Castro estaba enamorado de Lina Santos, porque eso lo dijo la propia Lina Santos. Así que aquí lo dejamos, amigos, entre mito, confesión y leyenda, porque cuando el poder se cruza con la farándula, nunca falta el misterio. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que si el video les encantó, si les gustó, no olviden dejarnos su like y sus comentarios, porque eso nos ayuda muchísimo a seguir subiendo más y mejor contenido. Y ojo, si volvemos a llegar a 2000 likes, les prometo que les hago una tercera parte. Y ya sin más que decir, me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.